La Conferencia General de la Iglesia de Dios le da la bienvenida a su podcast Palabra Fiel es esta, una serie de audios preparados con amor y verdad para que usted conozca y confirme la doctrina de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y como Él mismo lo ha prometido, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Reciba este mensaje con un corazón abierto. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema motivacional titulado ¿Cuánto amo mi ministerio?, en el cual va dirigido al ministerio de la Iglesia de Dios para reflexionar y entender cómo amar nuestro ministerio, teniendo el ejemplo del apóstol Pablo, el cual nos dejó una cátedra de práctica en el servicio de su apostolado. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre julio-septiembre del año 2010, escrito por el ministro Lorenzo Rivas García. El artículo fue revisado por el Consejo Editorial en función. ¿Cuánto amo mi ministerio? Pedro, ¿me amas más que estos? Una pregunta que con toda intención de parte de Jesús hacía Pedro. Pero hacerlo consciente de lo que estaba respondiendo fue hasta la tercera vez que le preguntó el maestro. Cuando Pedro se da cuenta que no era fácil lo que Jesús le estaba preguntando. Antes de esto, se le notaba seguro, con aplomo, contestando que sí lo amaba más que todos. A esta respuesta, Jesús lo compromete una tercera ocasión, diciéndole, apacienta mis ovejas. No puedo asegurar si Pedro entendió o no lo que le estaba pidiendo, pero eso es lo de menos en este momento, porque quiero traer esta acción al presente, y si en vez de a Pedro nos preguntara a cada uno de nosotros si realmente amamos a Jesús, creo que la respuesta sería obvia. Diríamos que sí, lo amamos, más que cualquiera, y estaríamos tan seguros como Pedro en su primera respuesta. Sin embargo, no sé si nosotros entendemos ya, en este momento, lo que el Señor solicitó a Pedro. Apacienta mis ovejas. Apacentar significa cuidar con esmero, amor y responsabilidad las ovejas, cuanto más cuando el Señor dice, apacienta mis ovejas. Si las que son propias se cuidan y protegen, con mayor razón las que no son nuestras. Quiero expresar esto que dice la Biblia y que lamentablemente hoy día es un trabajo muy difícil de hacer. Considero que no se tiene esa cultura, esa responsabilidad y honestidad que manifestó Jacob como pastor de los ganados de su suegro. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, y de mi mano lo querías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Génesis capítulo 31, versículo 38 al 40. De esta lectura, lo resultante es el ejemplo que Jacob da en cuanto a principios morales adoptados, especialmente la honestidad en el servicio prestado a su suegro. A través del cuidado de sus ganados, a pesar de que no había quien lo estuviera vigilando y pudiendo dar cualquier excusa si se le perdía alguna oveja, para él era mejor dar cuentas claras de lo puesto en sus manos. También vemos la responsabilidad con que este varón ejercía su oficio de pastor, y estoy convencido que le gustaba hacerlo, razón por la cual se esmeraba con el cuidado de los ganados de su suegro,
y el amor con que lo hacía, aun sabiendo que Labán jamás se lo iba a agradecer y tampoco iba a recibir reconocimiento por ello. A pesar de eso, ni de día ni de noche los descuidaba. Al contrario, se desvivía por dar ese servicio. Cuando se ama algo, se cumple fielmente. El perfil que exigió Jesús cuando dijo que el buen pastor la vida dé por sus ovejas, Juan capítulo 10 versículo 11. Y como ejemplo tenemos a David, que siendo pastor de las ovejas de su padre, hizo lo necesario para entregar buenas cuentas de ella, arriesgando su propia vida, también por amor a su trabajo. Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librále de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano con la quijada, y lo hería y mataba. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34 y 35. En este verso encontramos otro principio que él había adoptado, la confianza en Dios. David iba en pos de quien afectara el ganado, convencido que Jehová lo iba a ayudar para recuperar las ovejas de garras de león o del oso, y no arriesgaba su vida por imprudencia, sino por amor. Y el cuidado que le tenía a las ovejas, creo que es el cuidado que cada uno de nosotros deberíamos de tener hacia las ovejas de nuestro Padre, y cumplir así la encomienda de apacienta mis ovejas. Retomando el verso con el que iniciamos respecto a si amamos a Jesús, considero que por amor al Señor deberíamos de apacentar a su iglesia con vocación de servicio, como si esto lo hiciéramos al mismo Señor. Pedro dejó esta máxima para nosotros: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechado de la grey. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Entendiendo que el cuidado a la grey debe hacerse con vocación de servicio a ella, aquí aplicamos aquel pensamiento que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando se entiende este principio, se hace el trabajo que desempeñaron Jacob y David con las ovejas, porque realmente no lo hacían por lo que les pagaban, sino con gusto. Por eso mismo, Pedro dice que esta actividad ha de hacerse con un ánimo pronto, usando la empatía. De tal manera que el ministerio que ejercemos por gracia de Dios no debe ser solo de sábado, sino como hizo Jacob y David, y nuestro máximo ejemplo a imitar cuanto al amor a su trabajo, misterio. Ellos, de día y de noche, los 365 días del año eran pastores, no solo los sábados. Siguiendo estos ejemplos, podremos demostrar que realmente amamos a nuestro ministerio. En caso contrario, haremos lo que el asalariado que ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 12 y 13. Entiendo que nadie nos ha forzado a tomar el ministerio para que hagamos las cosas de mala voluntad y en una forma mediocre. Así que, si de verdad estamos aquí, es porque nos gusta nuestro trabajo, como a David y a Jacob. Aprendamos a amar nuestro ministerio, como el apóstol Pablo, el cual nos dejó una cátedra de práctica en el servicio de su apostolado, y finalmente dijo esto: por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Romanos capítulo 11 versículo 13. Por lo tanto hay que ejercer nuestro ministerio con dignidad, con gusto como el Señor Jesús. Y quiero compartir con ustedes esta anécdota de las pobres ovejas. Había una vez una familia de pastores. Tenían todas las ovejas juntas en un solo corral. Las alimentaban, las cuidaban, las paseaban. De vez en cuando, las ovejas trataban de escapar. Aparecía entonces el más viejo de los pastores y les decía: ustedes, ovejas inconscientes y soberbias,
No saben que afuera el valle está lleno de peligros. Solamente aquí podrán tener agua, alimentos y sobre todo protección contra los lobos. En general, esto bastaba para frenar los aires de libertad de las ovejas. Un día nació una oveja diferente, digamos una oveja negra. Tenía espíritu rebelde y animaba a sus compañeras a huir hacia la libertad de la pradera. Las visitas del viejo pastor para convencer a las ovejas de los peligros exteriores debieron hacerse cada día más frecuentes. No obstante, las ovejas estaban inquietas y cada vez que se les sacaba del corral, daba más trabajo reunirlas, hasta que una noche la oveja negra las convenció y huyeron. Los pastores no notaron nada hasta el amanecer. Allí vieron el corral roto y vacío. Todos fueron a llorar a la casa del anciano jefe de familia. Se han ido, pobrecitas. ¿Y el hambre? ¿Y la sed? ¿Y el lobo? ¿Qué será de ellas sin nosotros? El anciano tosió y dijo: es verdad. ¿Qué será de ellas sin nosotros? Y lo que es casi peor, ¿qué será de nosotros sin ellas? De esta anécdota entendemos que no solo las ovejas necesitan de nosotros, sino que nosotros sin ellas no somos nada. Terminemos con lo que dijo Pablo: pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Este mensaje no es importante, y pedimos se haga caso omiso, porque no es para el ministerio de la Iglesia de Dios, debido a que en ella solo hay buenos pastores que aman su ministerio. Dios os bendiga. Paz a vosotros. Deseamos que esta palabra, hermanos, sea de bendición para cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Palabra fiel es esta. Le da las gracias por permitirnos llegar a su corazón y depositar la palabra de Dios que da sabiduría, fe y esperanza en todo tiempo para alcanzar vida eterna. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.